Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Con el gusto de cada semana les damos la bienvenida a la emisión 752 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Gracias por escucharnos a través de tantas emisoras en México y Centroamérica y en cualquier otro país de América Latina. Y gracias siempre a quienes hacen posible esta revista de colaboración que es la Red de Corresponsales por su gran trabajo comprometido. Mi nombre es Sandra Luz Cruz Fuentes y les estaré acompañando durante los próximos minutos de información. Esta ocasión y de manera especial enviamos un saludo a Radio Tzinaca en el municipio de Cuetzalan, en el estado de Puebla, en México, que nos han confirmado que retomaron la transmisión de este informativo desde hace algunas semanas. Saludos especiales a Radio Tzinaca y a su audiencia. Sin más, les presento titulares. En Honduras, deportaciones de hondureños y hondureñas se acercan a las 80,000 este 2022. En El Salvador, inundaciones y muerte deja la tormenta Julia a su paso por ese país. En Nicaragua, 52 niñas y adolescentes fueron asesinadas en los recientes 5 años. En Guatemala, un llamado a la participación activa en defensa del territorio en el Día de la Dignidad de los Pueblos en Abyayala. Además, el ajenjo, una planta medicinal que ayuda a curar diversos padecimientos. En Panamá, ¿cómo están las cosas en ese país? Les vamos a presentar una breve radiografía. En México, presentan el informe Defensa de los Derechos Humanos entre la omisión y la simulación. Además, el gobierno presenta el paquete contra la inflación y carestía y también les vamos a hablar de la resistencia indígena en el occidente de ese país. En Costa Rica, organizaciones, artistas y activistas llaman a visitar la exhibición virtual sobre los pueblos originarios. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Honduras. Deportaciones de hondureños y hondureñas se acercan a las 80,000 este 2022. Cerca de 80,000 hondureños y hondureñas han sido deportados en lo que va de este año, una cifra superior a las personas deportadas en el 2021 y que pareciera no importarle a los más de 400 que salen a diario de ese país en busca de mejores condiciones de vida, en su mayoría a Estados Unidos. El reporte desde Radio Progreso en Honduras con la compañera Iolani Pérez. Saludos cordiales a América Latina y el Caribe, y es que la cifra de este año en Honduras supera la de todo el año 2021, que rozó los 54,000, y la del 2022, que sumó 37,588 migrantes, según el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras. Mercedes Pérez, la directora de la Unidad de Apoyo al Migrante Deportado de Acción Social Menonita CASH, vincula el aumento en la deportación al endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos y asegura que la migración se va a incrementar por la situación que atraviesa Honduras con las inundaciones. Bueno, hasta la fecha, al mes de septiembre, se reportan 72,111 personas deportadas. Significa que ahorita a estos días que transcurren de octubre, ya casi estamos llegando a las 80,000 personas que lamentablemente son deportadas tanto de México como de Estados Unidos, y ahora también Guatemala está deportando a muchas personas, igual algunos deportados de países europeos. ¿La mayor cantidad de deportados de qué países se registran? México es quien está deportando más personas, pero también el otro dato es que Estados Unidos se está deportando muchos menores de edad. Es una situación compleja, ya que estos menores de edad pues llegan al país en condiciones que ya conocemos. La DINAF hace algún proceso o sigue un protocolo, pero el retorno a las donde estos niños llegan son ambientes inseguros. Por lo tanto, están siempre expuestos a situaciones de riesgo. En el caso de Guatemala es un poco extraño, Mercedes, tomando en cuenta que de estos países del área centroamericana no se esperarían deportaciones. Bueno, recuerde que la política de Estados Unidos de externalización de las fronteras está obligando a los gobiernos centroamericanos a tomar medidas de
protección, entre comillas, de la frontera, ¿verdad? Entonces se mira a los migrantes en tránsito como como una violación a sus políticas de Estado, y se mira como un tema de seguridad nacional. Por lo tanto, deciden deportar a estas personas, e incluso hay que decirlo también que en este momento Guatemala está cerrándole las fronteras a los migrantes en tránsito como venezolanos, haitianos, cubanos, y vemos incluso un pueblo opuesto a este grupo de población que lo miran también como si fuera un riesgo ante la seguridad nacional de este país. Yo creo que como gobiernos centroamericanos deberían darle apoyo a estos migrantes, porque nosotros también tenemos a nuestros hermanos transitando por México. Exigimos a estos gobiernos que les den buen trato a nuestros hermanos, pero aquí la doble moral de estos gobiernos que no dan apoyo a estas personas que sufren en esa ruta que ya todos conocemos cómo pasa esta gente. Escuchamos a Mercedes Pérez, ella es analista en temas migratorios, encargado de la unidad de apoyo al migrante deportado, con este análisis en torno a las deportaciones de hondureños y hondureñas en lo que va de este 2022, sobre todo desde Estados Unidos. Desde Radio Progreso en Honduras, para la revista informativa de Voces Nuestras, un reporte de Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redacción@vocesnuestras.org. En El Salvador, inundaciones y muerte deja la tormenta Julia a su paso por ese país. 10 personas fallecidas, inundaciones y derrumbes es el saldo de la tormenta Julia al pasar por El Salvador, lo que ha dejado al desnudo la falta de un marco integral de la gestión del riesgo por parte del gobierno de ese país, que excluyó a las comunidades y organizaciones en los planes de respuesta y ayuda humanitaria. La información completa con el corresponsal Alfredo Carías. Saludos, audiencia de Voces Nuestras. En esta oportunidad hicimos una entrevista a una experta en la gestión de riesgos para que hiciera una valoración sobre el paso de la tormenta Julia, que dejó inundaciones, destrucción y muerte en el país. Y es que para Magdalena Cortés, representante de la Mesa Permanente de la Gestión de Riesgos de El Salvador, el paso de la tormenta Julia generó alrededor de 9 víctimas por soterramientos debido a derrumbes e inundaciones. Y es que una combinación de elementos, y uno de ellos es el cambio climático. Para la Mesa Permanente de Gestión de Riesgos, el análisis sobre la tormenta Julia, se valora que hay una combinación de elementos. Uno es el tema del cambio climático, porque no podemos negar que el calentamiento de los océanos intensifica muchas veces o fortalece estos fenómenos. Sin embargo, también debemos recordar que estamos en la temporada ciclónica y que el hecho de tener una Centroamérica, una región altamente vulnerable, a partir de los elementos que se mezclan como desarrollo en la región, ha dejado a su paso destrucción, ¿verdad? Es decir, la infraestructura, los proyectos de inversión, todo lo que se hace en nombre del desarrollo no tiene a la base lo que es la gestión estratégica del riesgo o integral de riesgo. Y eso nos deja las condiciones que ahora nos ha dejado a su paso Julia y que nos está, desarrollando varios daños en el caso de El Salvador. Es importante señalar que la región debe de tomar en serio la gestión integral de riesgos, retomando la gestión prospectiva, la gestión correctiva y la gestión correctiva. Es decir, las 3 etapas, ¿verdad? La reacción, y la reacción tiene que ver con una respuesta organizada, preparada, mediante planes que se construyan desde la comunidad. No obstante, Magdalena Cortés, de la Mesa Permanente de Gestión de Riesgos, consideró que hay otros aspectos a tomar en cuenta, como el que Centroamérica es altamente vulnerable y que al mezclarse con el concepto de desarrollo que se impulsan en los territorios de la región, esto ha contribuido también a la destrucción de bienes naturales y hábitats silvestres.
El otro elemento que hay que rescatar es que la respuesta, las medidas que hemos visto, si bien es cierto, hablamos de evacuación preventiva, pero carece de todo lo que es el tema de la preparación previa. Es decir, las comunidades deben de pasar por procesos de sensibilización, por procesos de formación, de tener claridad cuál es la amenaza que subyace sobre ellos, elaborar sus propios planes, sus rutas de evacuación y también diseñar en qué momento es el momento para evacuar. Pero eso es un proceso de sensibilización, no es automático. Es importante que las autoridades tomen en cuenta que, digamos, una cosa importante que hay que rescatar es que en el pasado reciente las comunidades tenían una participación activa a la hora de la organización de una evacuación, de un albergue, tenían una proactividad en la misma. Pero en la actualidad lo que hemos sabido es que las autoridades han hecho de lado a las comunidades, a los liderazgos preparados para retomar ellos lo que se llama el tema de la evacuación y el albergue. Otro elemento importante que hay que rescatar es que las organizaciones sociales que trabajamos en las comunidades también éramos parte de una comisión municipal de gestión de riesgos. Es decir, que tomábamos parte no para el hecho de solamente estar en los planes, sino también actuar en conjunto con las municipalidades. Entonces, ese hecho se ha, digamos, perdido, y si hablamos de gestión integral, la integralidad va quedando de lado. En conclusión, en la medida que la gente no esté capacitada y organizada, es obvio que cualquier fenómeno natural, una emergencia o desastre o fenómenos, causará un impacto serio, como fue la tormenta tropical Julia. Y es que tuvimos suerte que este fenómeno no golpeó el país de forma directa, porque entonces habría mayores daños en los medios de vida y la infraestructura del país. Así señalaron los expertos en la materia en El Salvador. Esta fue la entrevista para Voces Nuestras, informó Alfredo Carías. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. En Nicaragua, 52 niñas y adolescentes fueron asesinadas en los recientes 5 años. La Red de Mujeres contra la Violencia denunció que entre los años 2017 y 2022, unas 52 niñas y adolescentes han sido asesinadas debido a la violencia machista que afecta a Nicaragua. A esto se le suman otras problemáticas que afectan a las niñas y adolescentes, como la violencia sexual, los embarazos tempranos, la pobreza y las muertes maternas de adolescentes, por lo que la Red de Mujeres demanda mayor protección a las niñas y adolescentes. En este mes de octubre, la Red de Mujeres está enfocada en visibilizar la situación que vive este sector, señala una activista de la red. Seguimos evidenciando las violencias, la desprotección estatal, la desprotección social que existe en la región, pero principalmente en Nicaragua, que definitivamente vulnera toda la vida, los cuerpos, los derechos de las niñas, adolescentes. Esta vulneración o esta desprotección se manifiestan en diferentes formas de violencia, como las muertes maternas, las desapariciones, los secuestros, los embarazos en adolescentes, las uniones tempranas, la violencia sexual, que es un flagelo a diario en Nicaragua y que está normalizado, y que el Estado vemos que no ve como prioridad los derechos de la niñez, principalmente de las niñas adolescentes, ¿verdad? Que son quienes están mucho más vulneradas. Por ejemplo, en medicina legal se registran 8 de cada 10 casos de violencia sexual son niñas adolescentes. Esto es como un panorama de cómo está la situación. Igual 52 femicidios del 2017 al 2022. Esta es una cifra gravísima, ¿verdad? En ningún estado debe haber ningún asesinato, ningún femicidio por ser niñas adolescentes. Y esto es lo preocupante. Nosotras como red
con esta visibilización también queremos promover o hacer un llamado a la sociedad para crear redes de apoyo, para crear redes de protección a niñas y adolescentes, donde la sociedad, la comunidad, el barrio reaccione o repudie cualquier acto, cualquier delito, cualquier acción en contra de las niñas y adolescentes. La Red de Mujeres contra la Violencia, mediante un comunicado publicado en sus redes sociales el 11 de octubre de este año, demanda al Estado implementar las políticas de protección a favor de las niñas y adolescentes. El gobierno no se pronunció sobre este nuevo comunicado de la Red de Mujeres contra la Violencia. Las organizaciones defensoras de los derechos de la niñez han sido cerradas por el gobierno en los 2 recientes años y solo existen instituciones gubernamentales que atienden los derechos de la niñez, las cuales solo dan información a medios oficialistas. Este es el reporte desde Nicaragua. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Guatemala. Un llamado a la participación activa en defensa del territorio en el Día de la Dignidad de los Pueblos en Abya Yala. Rosalía Tuyuk, lideresa maya cachiquel, con una amplia trayectoria de activismo y participación política durante el conflicto armado interno, fundadora de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, defensora irrestricta de los derechos humanos y de los recursos esenciales, nos comparte la esencia de la participación en la tercera Cumbre Continental de Mujeres Indígenas de Abya Yala y la necesidad de la participación activa por la defensa del territorio desde los procesos democráticos. El corresponsal Herbert Reyes con los detalles. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Bueno, soy Rosalina Tuyuk y maya cachiquel como participante junto a las más de 16 organizaciones de mujeres que convocamos la tercera Cumbre Continental de Mujeres Indígenas de Abya Yala. Y estamos aquí reivindicando la resistencia, reivindicando la vida, reivindicando también todo el legado y los conocimientos que nuestras primeras abuelas, nuestros primeros abuelos sostuvieron en el tiempo. Estamos a más de 5 siglos donde seguimos enfrentando nuevos colonialismos, seguimos enfrentando también el saqueo, seguimos enfrentando la persecución y por ende este día no solo en Guatemala sino en distintas capitales de la Abya Yala levantamos la voz y levantamos también nuestra indignación por la criminalización que siguen sufriendo liderazgos indígenas que defienden la tierra, el territorio y los bienes naturales. Rosalina, ¿qué mensaje daría a las organizaciones, a los grupos ambientalistas, a los grupos de mujeres, a la sociedad civil en general y que podamos tener también incidencia a nivel político? Bueno, hacer un llamado a todas las mujeres, a toda la juventud, en la necesidad de que ya no debemos regalar nuestro voto, ya no debemos regalar la conciencia, ya no debemos creer en los partidos políticos que solo cada proceso electoral se cambian de figura, se cambian también de nombre. No debemos de seguir creyendo en los ofrecimientos de cambio. Llevamos más de 200 años donde nos han siempre ofrecido buena vida, calidad de salud, calidad de educación y hasta ahora seguimos sufriendo todo
toda la situación de violencia, pero también de olvido para nuestros pueblos. Entonces no es aceptable de que los partidos sigan tomando los tres poderes del Estado para dar de nuevo su espalda para no responder a las demandas sociales que se han planteado en distintos procesos electorales. Hoy necesitamos un voto para la paz, un voto también para la vida, un voto también para la no agresión contra los cerros, contra las montañas, contra los ríos. Así es que a defender esa dignidad en las urnas electorales. En palabras de Rosalina Tuyuk, dignificar nuestra participación política por la defensa del territorio y también en los procesos electorales es un paso necesario para construir una sociedad en armonía y justicia. Desde la ciudad de Guatemala, reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Si hay que pelear, peleemos. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redacción@vocesnuestras.org. En Panamá. ¿Cómo están las cosas en ese país a varias semanas del conflicto que mantuvo una huelga nacional? El corresponsal Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor Internacional nos presenta una breve radiografía de ese país con la socióloga Juana Camargo. En esta ocasión presentamos la segunda parte sobre la situación social en Panamá. Luego de acciones de parte del movimiento social ante el incumplimiento de los acuerdos de la Mesa Única de Diálogo, producto de la huelga nacional del mes de julio pasado para dar soluciones a los problemas sociales y económicos en Panamá, son miles los ciudadanos que resisten al alto costo de la vida, que a pesar de algunos acuerdos descompensan otros bienes y servicios sociales, ya que el gobierno del presidente Laurentino Cortizo no exige al sector empresarial cumplir con lo pactado en materia de la canasta básica alimentaria, medicamentos y otros. La socióloga Juana Camargo nos expone una breve radiografía al respecto. En Panamá, en este momento, tenemos una situación de mucha insatisfacción y disgusto, porque después de estar durante 2 meses en protestas fuertes de toda la población para que se redujeran los costos de los medicamentos, de los alimentos, del combustible, y que se dieran acuerdos con el sector gubernamental, pues eso no se siente que haya mucha satisfacción, ¿no? En el ámbito de las mujeres, hay mujeres que incluso te preguntan, ¿no? Bueno, ¿y dónde es que hay que ir para que los alimentos estén más baratos? Eso por un lado. Por el otro, pensamos que el hecho de que sean medidas como la del combustible transitorias y que no se haya planteado como una posibilidad el que haya una empresa nacional de combustibles como existió en algún momento en el país y se tenga que estar bajo el control de las petroleras, pues sencillamente hace que los recursos del país se vayan para esas empresas. Es decir, el dinero que hoy no pagamos en combustibles lo vamos a pagar en los préstamos, el endeudamiento. Igual sucede con todo, es decir, aquí hay una enorme evasión fiscal que
que no se plantea ver cómo vamos a controlar eso para que entren más recursos, para que los gobiernos no se endeuden como lo hacen, como lo han hecho. Tenemos un endeudamiento extraordinario, enorme, y sencillamente seguimos con las enormes desigualdades, con la evasión enorme de recursos de parte de fundamentalmente de los sectores empresariales. Entonces, todo eso se junta, ¿no? En estas últimas semanas, las 2 últimas semanas hemos estado pendientes del proceso que se sigue a los imputados por el caso de Odebrecht, y hemos conocido de la enorme cantidad de recursos que en el país fueron a parar, fondos públicos que fueron a parar a cuentas privadas, particularmente de autoridades. Es decir, eso nos da una idea de cómo en este país las prioridades no son precisamente la solución de los problemas que tienen la población, que tienen los sectores más vulnerabilizados, sino que por el contrario los recursos han sido drenados para otros propósitos. El pasado viernes 7 de octubre, la sede de la Universidad Tecnológica de Panamá fue el escenario para iniciar la segunda fase de la mesa de diálogo entre las alianzas de organizaciones sociales, la clase empresarial y gobierno nacional. Sin embargo, la clase empresarial no acudió y la convocatoria se centró en el ente mediador, la cual propusieron a la Universidad de Panamá mediante la Defensoría de los Universitarios y la Conferencia Episcopal Panameña, mientras que la ONU confirme o no su participación. Aunque los representantes del sector empresarial no asistieron, dejaron constancia de solicitud de cambio de metodología, pero las organizaciones sociales se opusieron. Escuchemos un balance sobre esta segunda fase de la Mesa Única de Diálogo, a cargo del profesor Abundio Concepción Lan de la Asociación de Educadores Veragüenses AEVE y miembros de la Alianza Nacional del Pueblo Organizado ANADEPO. El pueblo panameño, los educadores, transportistas se tiraron a la calle por 33 días exigiendo mejores condiciones de vida y se monta este diálogo, esta primera fase que ya fue agotada, pero en el punto 8 siempre se dijo que todos los consensos de los puntos del 1 al 7 se tenían que darle seguimiento. ¿De qué vale que hubo acuerdos si no se le da seguimiento a esos acuerdos? Y es por eso que, por ejemplo, en los hidrocarburos se trata de lo que es el subsidio al combustible. Ese es un seguimiento, esa mesa está montada, igual que el tema de la corrupción, que fueron puros disensos porque son 22 puntos y ya está montada con un decreto, el 215, que rige por 2 años, donde van a ser tratados esos temas de esos 22 puntos y cualquiera que surja de algún indicio de corrupción en cualquier del sector público, podemos como comisión con la ANTAI iniciar esa tan siquiera investigación para presentarla al Ministerio Público y que haga el trabajo, porque no podemos creer que la corrupción está galopante en Panamá y no se haga nada. Nosotros también, el punto 8 de los disensos, se tiene que tratar en una segunda fase. Eso fue el jueves 6 y ayer 7 de octubre se sesionó hasta las 8:30 de la noche, donde se logra un acuerdo donde las alianzas le piden al facilitador de la iglesia gestionar la invitación tanto a lo que es el Episcopal, la Universidad de Panamá y Naciones Unidas, para que sean parte de mediador de la segunda fase para tratar los disensos y los ejes temáticos. Estamos claros, compañeros, las mesas que ya existen son de los consensos, mesas de seguimiento a esos consensos, a esos acuerdos. Y lo que parte desde el día jueves 6 y 7 son la segunda fase para tratar los disensos y los ejes temáticos en un nuevo escenario donde se le da cortesía, repito, cortesía al sector empresarial que no se ha sentado
En la cortesía se le dice que ellos tenían que estar el 6 y 7 de octubre para lo que era la metodología y pudieran aportar. Sin embargo, ni jueves ni viernes se han sentado. La población panameña debe estar clara por qué no se han sentado. Entonces, en esta mesa del diálogo, en su segunda fase, invitamos a todos los compañeros a mantenerse en alerta. Aquí la Asociación de Educadores Veragüenses, mediante su secretario Luis Arturo Sánchez Hernández y su junta directiva, en estos momentos está sesionando. ¿Para qué? Para posibles acciones. Para esta segunda semana de octubre se reanuda la segunda fase de la Mesa Única de Diálogo en la ciudad de Penonomé, provincia de Coclé. Desde Panamá, soy Olmedo Carrasquilla Águila de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radiotech, la radio de todas y fejer.org. En México. Presentan el informe Defensa de los Derechos Humanos en México entre la omisión y la simulación. El pasado 7 de octubre, en la Universidad Autónoma de Puebla, las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, acompañadas de la Fundación Rosa Luxemburgo, presentaron dicho informe que abarca de junio de 2021 a mayo de 2022. Durante la presentación, Antonio Cerezo, del Comité Cerezo México, habló sobre la reciente polémica que hay en este país de la militarización ahora legalizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto fue lo que dijo. O sea, López Obrador ya lo dijo, ¿no? Y él es muy claro en eso. Él dijo, la diferencia fundamental es que yo no voy a violar la ley. Lo que hicieron ellos de sacar al ejército sin un marco legal que lo regulara, yo lo voy a hacer modificando las leyes para que sea legal. Esa es la diferencia. Pero desde nuestro punto de vista no es una diferencia de esencia, es una diferencia de forma. Y lo que nosotros llamamos a eso es hacer legal lo ilegal. Eso es lo que está haciendo López Obrador. En ese sentido, hay un riesgo potencial de que aumenten las violaciones de derechos humanos. Porque lo documentamos del número de quejas nada más de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sea, oficial, cómo se elevó las quejas en contra del ejército y de la Policía Federal cuando salen a las calles. Entonces, ¿por qué sería diferente? ¿Porque una era ilegal y lo otro era legal? ¿Ahora van a violar los derechos humanos de manera legal? En la discusión de esencia es si la militarización es la solución. El ejército mexicano, históricamente, ¿ha sido garante de la defensa y promoción de los derechos humanos o ha sido parte de la violación de los derechos humanos? ¿Cuál es la respuesta de Obrador? Dice, bueno, sí han violado los derechos humanos, pero porque un civil se los ha mandado. Esa es su respuesta, ¿no? Y como yo estoy aquí, no teman, porque jamás voy a ordenar eso. Y cuando él se vaya, o sea, él nos va a garantizar que los próximos presidentes o presidentas jamás ordenen una violación de derechos humanos. Tiene poder moral, político, jurídico. Inclusive, él va a ser responsable políticamente, moralmente, jurídicamente de esa decisión. Y aunque jurídicamente no cometió un delito, porque no es un delito lo que ha cometido, moralmente va a ser responsable de las violaciones de derechos humanos que comete el ejército o las Fuerzas Armadas. Y la esencia es que la militarización jamás ha resuelto el problema ni de seguridad pública ni de dejar de violar derechos humanos. Entonces nosotros sí lo vemos como un riesgo grave y potencial de dar mayores facultades a quienes han sido ejecutores, y ahí sí diferimos con él, también han sido autores intelectuales de la represión. ¿Cuál es otra crítica que hacemos? López Obrador exime al ejército de ser responsable de violaciones de derechos humanos como perpetradores intelectuales, porque formalmente el presidente es el comandante supremo y es un civil. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los subordinados de los nazis argumentaban la obediencia debida para haber asesinado a millones de personas, hubo un debate en donde se planteó
que la obediencia debida no puede ser un argumento que exonere a los militares o a los perpetradores de la responsabilidad de violar derechos humanos. Es un debate viejo y es un principio histórico que se va a discutir a raíz del Holocausto. Esa es una realidad histórica que no puede López Obrador, o bueno, sí puede porque sí lo hace, decir, pues me vale, ¿no? Así que obediencia debida no es cierto, no existe, yo los exonero para atrás y para adelante. Eso no existe en el marco internacional de los derechos humanos. Aunque la obediencia debida es un tema del derecho internacional humanitario, también se va a retomar en los derechos humanos, en el sistema internacional. Y se retoma cuando se exige la investigación de toda la cadena de mando. Entonces, si un policía, un soldado raso ejecuta, pega, tortura, tú tienes la obligación de investigar Estado, no solamente al soldado raso o al que perpetró físicamente, sino la cadena de mando. ¿Por qué? Porque así como está, que no es válida plantear el principio de obediencia debida, en el ejército está eso que le llaman la obediencia jerárquica, que si el general le dice al coronel mátalo, pues él tiene que obedecer, y si el coronel al sargento, y entonces todo el mundo se lava las manos porque no, pues es que mi general dijo que lo matara, pues yo qué, pobre de mí, si no lo mataban, me mataban a mí. Inclusive ni siquiera eso ya es argumento para que no se te finque una responsabilidad de ser o de perpetrar una violación de derechos humanos. Ni tampoco puede exonerar al Estado de investigar y de sancionar esa violación de derechos humanos, que en muchas ocasiones es delito, como la tortura. La tortura es un delito y al mismo tiempo es una violación de derechos humanos. Entonces, no estamos de acuerdo con López Obrador. Su argumento es un argumento de forma, no de esencia. Vuelve legal lo que era ilegal, que eso no cambia la realidad. Al contrario, nos pone contra la pared, porque si antes podíamos argumentar la ilegalidad, ahora ni siquiera eso, ¿no? Porque es totalmente legal lo que están haciendo, porque modificaron la Constitución, y también los legisladores tienen responsabilidad política y moral sobre esa modificación, y también hay leyes que violan derechos humanos por comisión. Entonces hay una restricción de los derechos humanos, hay un riesgo para el ejercicio de nuevas violaciones de derechos humanos. Y en ese sentido, desde nuestro punto de vista, moral y políticamente López Obrador es responsable. Y va a ser la responsabilidad que cargue con lo que pase en el futuro, quien quede. Y ahí sí, nosotros sí dimos, bueno, pues de lo más lamentable que hemos visto en este sexenio es esa decisión política. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En México, paquete contra la inflación y la carestía garantiza precios benéficos en alimentos, según afirma el gobierno. Tras 2 meses y medio de la implementación de dicho paquete, el secretario de Hacienda y Crédito Público en ese país, Rogelio Ramírez, dijo que la canasta básica de 24 productos se ha estabilizado durante este periodo, en contraste con la canasta del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Sin embargo, organizaciones sociales campesinas ven en esta medida un peligro para las semillas nativas, ya que se están eliminando filtros sanitarios a todas las importaciones de semillas y alimentos. La nota completa con el corresponsal Iván Fernández desde Radio Guayacocotla. ¿Cómo están, amigos, amigas que escuchan Voces Nuestras? Desde México les informamos que el gobierno de la República dio a conocer el paquete contra la inflación y la carestía llamado PASIC, que busca regular los precios de los alimentos en beneficio de la población. Esto lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, a decir de muchas organizaciones sociales, como es el caso del Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca, muchas de las acciones que son parte de este paquete contra la inflación y carestía permiten cambios a la ley que exime trámites de sanidad a empresas que importan alimentos, y esto podría poner en riesgo los maíces nativos y semillas autóctonas en nuestra región. Al respecto, escuchemos a Juan Carlos Julián Morales. Él es integrante del Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca. Sí, pues la semana pasada escuchamos
a través de estas conferencias matutinas que se desarrolla por parte del gobierno federal, que se iban a agregar medidas adicionales a un paquete que se presentó en el mes de mayo, si no me equivoco, que se llama Paquete contra la Inflación y la Carestía. Sí. Estas medidas adicionales llaman mucho la confianza, porque lo que hace es que otorgan una licencia única universal para importar y distribuir insumos o alimentos como tal. Se les asigna a 15 empresas que están trabajando en México, pero bueno, lo preocupante es que por temas normativos, todo lo que se importe en México en alimentos sobre todo, se necesitan pasar protocolos sanitarios. O sea, hablando de cuidar la limpieza de lo que se está consumiendo para los mexicanos y las mexicanas, pues se tienen que seguir ciertas normativas sanitarias también, pero pues con este argumento de tema de la carestía, de la inflación, pues simplemente lo que hacen es darles pues en charola de plata una apertura que compren de donde sea, con quien sea. Y lo que más preocupa todo esto es que se les da el punto de buena voluntad, casi cito textualmente lo que dice el presidente, a que empresas como Walmart, como Minsa, como Maseca, que hace algunos años se le encontró contaminación con glifosato a sus harinas de maíz. Es un poco y sumamente preocupante escuchar esto, entonces nos prendió la alerta a nosotros. Puntualmente en el tema del maíz, en este año desafortunadamente también rompimos récord de importaciones. Habría que recalcar que México desde los 80 debido a políticas públicas no es autosuficiente y nos han orillado a que importemos maíces principalmente de Estados Unidos. Pero se han sumado dos actores nuevos, que es Sudáfrica y es Argentina. Habría que analizar también, y eso también hemos estado haciendo, que la producción de estos maíces en estos tres países, Estados Unidos, Sudáfrica y Argentina, son en su mayoría transgénicos. Eso ya representa, más bien ya representaba desde hace algunos años un peligro, y eso se importa, eso se tiene conocimiento, eso el gobierno abiertamente ha dicho que estamos comiendo transgénicos, pero ahora lo hacen de manera más abrupta. Hasta aquí la información desde México, desde la radio Guayacocotla, La Voz Campesina, compartiendo para ustedes. Soy Iván Fernández para Voces Nuestras. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. En Costa Rica. Organizaciones, artistas y activistas llaman a visitar exhibición virtual sobre los pueblos originarios. El Departamento Ecuménico de Investigadores DEI, la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, activistas por los derechos humanos y artistas lanzaron un llamado a visitar la exhibición virtual Voces de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, que relata la historia de los pueblos originarios de Costa Rica. En sus mensajes destacaron el aporte que hace la exhibición en la reconstrucción de la memoria histórica de los pueblos y territorios ancestrales que habitan y resisten en Costa Rica. Escuchemos esta invitación en una nota de Génesis R. Cruz. Dicen que recordar es volver a pasar por el corazón. En el 12 de octubre, Día de las Resistencias Indígenas en Aviala, Voces Nuestras les comparte la exhibición virtual Memorias de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur. La exhibición, disponible en vocesnuestras.org, permite hacer un recorrido audiovisual hasta las raíces de la historia de los territorios y pueblos originarios de Costa Rica. Hola gente linda, soy Laura Contreras Cambronero y hoy vengo a invitarles a que puedan visitar un espacio virtual promovido por Voces Nuestras llamado Casa Voces, Memoria y Cultura. En esa exhibición podrán hacer un recorrido por la historia de los pueblos originarios de Costa Rica. Podrán encontrar material para leer, material para escuchar, para empaparse.
Ingresen a la plataforma de Voces Nuestras, allí en Costa Rica, vocesnuestras.org, y disfruten de este lanzamiento que están haciendo hoy 12 de octubre. En el Día de las Resistencias Indígenas de Abya Yala, que es una exhibición sobre la memoria histórica de la Coordinadora Lucha Sur-Sur, donde vamos a encontrar las raíces, los orígenes de los pueblos originarios. Podrán también encontrar incluidas varias de las canciones del disco Voces, Memorias y Culturas, junto a Anónima y Neurobeats. Una hermosa propuesta, a disfrutar de ella. Gracias, Coordinadora de Lucha Sur-Sur, por la investigación que contribuye a aclarar la historia de nuestros pueblos originarios, ancestrales. Así se evidencia la mitomanía abusiva que atraviesa nuestra identidad. La Coordinadora de Lucha Sur-Sur está conformada por varias organizaciones de la sociedad civil, las cuales velan por los territorios de las personas pertenecientes a los pueblos originarios y a las personas campesinas. Para el DEI y su trabajo es sumamente importante este tipo de material y de proyectos, porque nos permiten reconocer la resistencia de los pueblos indígenas y originarios de toda América Latina, y también la importancia de cuidar a las defensoras y defensores de derechos humanos y de la tierra. Un recurso infaltable para quienes queremos hacer memoria colectiva y reivindicar las luchas de los pueblos indígenas de nuestro país y de nuestra tierra. Es hora de que escuchemos y conozcamos la historia de los pueblos originarios y sus resistencias en Costa Rica desde sus propias voces. Es momento de que conozcamos otra versión de la historia. Es importantísimo que vengan a visitarla y que divulguen tanto como puedan para luchar contra la impunidad y la injusticia. Abya Yala resiste y los pueblos originarios también resisten. Seguimos las voces nuestras. Visita vocesnuestras.org, crea tu avatar y sé parte de una experiencia interactiva de educación popular. Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En México. Resistencia indígena en el occidente de México. El 12 de octubre se ha convertido en el nuevo referente de la autonomía y la resistencia de los pueblos originarios en América Latina. La defensa de un modo de vida alternativo al consumismo despiadado y al capitalismo global se enfrenta desde las trincheras legales y la exigencia de justicia por la reivindicación de los derechos humanos, de las culturas y territorios indígenas. En el occidente de México se libran batallas exitosas, no siempre, que demuestran la tenacidad y perseverancia de las comunidades originarias que se organizan para resolver sus conflictos. Los detalles con Arturo Espinosa, de la Red de Comunicadores y Comunicadoras Boca de Polen. La resistencia indígena demuestra el pasado histórico de la lucha de los pueblos originarios. Actualmente, el 12 de octubre se ha transformado en una fecha para exponer la rebeldía y la férrea determinación por el reconocimiento y reivindicación de sus territorios y culturas. En el occidente de México, tenemos 2 ejemplos que lo comprueban. La reciente recuperación de 10 hectáreas del territorio de la comunidad Coca de Mezcala de la Asunción, del municipio de Poncitlán en Jalisco, donde ahora será una universidad comunitaria. Rocío Moreno nos detalla este proceso. Este espacio es una área privilegiada, es el inicio más bien del bosque de la comunidad de Mezcala, que es uno de los pocos bosques que hay en toda la ribera de Chapala. Y bueno, nosotros orgullosamente decimos que nuestros cerros siguen siendo todavía cerros, no bases de fraccionamientos residenciales. Y la comunidad, cuando comenzó con este sitio, se empezó a preguntar, a analizar la comunidad qué destino tendría que
sostener ese espacio que había sido invadido, porque gracias a la claridad, sobre todo pues de los mayores, que nos decían que fuera lo que fuera, las tierras nos iba a recuperar la comunidad de Mezcala. Eso nos obligó a adelantarnos, por así decirlo, a decidir el uso que se quiere. Entonces, cuando subió la comunidad, no solamente fue a tomar estas tierras invadidas, sino fue a reconocer, ¿no? Y a ver ya el espacio físico donde va a ser la Universidad de Mezcala. Rocío nos menciona que la lucha ha sido por cumplir el deseo de sus antepasados, personas fallecidas y el sueño colectivo de la recuperación. Esta lucha fue gracias al ejemplo de los antepasados, de todos nuestros antecesores, de los abuelos, ¿verdad? Muchísimos comuneros que murieron, también compañeros jóvenes de la comunidad que soñaron con este día de recuperación. Si no existiera, ese pasado de lucha, ¿verdad? Ese ejemplo de por qué hay que luchar por la tierra. Esta lucha es gracias también a todas las organizaciones en los pueblos, organizaciones sociales, en México, y a los pueblos del Congreso Nacional Indígena, y a muchos individuos, periodistas, comunicadores como ustedes, que han puesto nuestra lucha en la opinión pública, y pues eso obviamente nos fortalece y nos llena pues de alegría y de mucho agradecimiento con todos los que formaron parte de esta recuperación de tierra. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Guatemala. Ajenjo, una planta medicinal que ayuda a curar diversos padecimientos del cuerpo. En la región Chortí, el ajenjo es utilizado para tratar diversos problemas de salud. La nota con Isael Ramos desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Que sirve para curar el mal aliento, problemas del hígado, de la piel, perder peso. En la región Chortí se reproduce con más facilidad en la época de invierno, se encuentra en las laderas de los caminos, en las quebradas, es de origen más húmedo. En estos lugares crece más jugoso. La hermana Vilma, naturópata de Medicina Natural Chortí, nos habla sobre esta planta medicinal. El ajenjo es una familia de la artemisa, tiene muchos beneficios. Es para combatir la fiebre, estimula el sudor, trata problemas de la piel, eso se le llama la ictericia, pigmentación amarilla de la piel, mucosidad del cuerpo debido a un problema del hígado. Esos son síntomas que la persona tiene cuando está malo del hígado. Además de eso, ayuda para adelgazar. Cuando tienes una buena dieta sana, entonces rápido actúa esta hierba. Debido a eso también ayuda, no solo por tener la buena dieta, sino que también ayuda a adelgazar porque también ayuda al metabolismo. Entonces puede ahí tomar 2 infusiones de esta hierba al día. Y también es un diurético, mejora los síntomas de resfriado o gripe, ¿verdad? Es una hierba conocida como hierba caliente, ¿verdad? ¿Hay diferentes formas de prepararlo? Sí, hay diferentes formas. Cuando tienes un golpe, puedes hacer una cataplasma, ¿verdad? De las hojas y de las flores, ¿verdad? Y como ya decíamos que cuando es una planta bien dada, ¿verdad? Tiene mucho jugo, entonces se hace la cataplasma, se pone en la parte afectada y ayuda mucho. También para picaduras de insectos, buenísimo, haciendo la cataplasma. Y también, ¿verdad? Para hacer fungicidas, para quienes quieren trabajarla en medio de las plantas para proteger las otras plantas, ¿verdad? Y aparte de eso, el ajenjo para el hígado también se puede utilizar, ¿verdad? Después de cada tiempo de comida, en 1 litro de agua con media cucharada de hojas secas de esta hierba, ¿verdad? Del ajenjo, por lo menos unos 90 días, ¿no? Ya para problemas digestivos, media cucharada también, ingerirlas, ya sea flores o hojas, por unos 8 días o 9 días, que es lo más recomendable, ¿verdad?
Y si hablamos para reumatismo, entonces una media cucharada de esta planta con una taza de agua se puede tomar 3 veces al día. Si no le gusta, ¿verdad?, el sabor de esta hierba, entonces sí puede aplicarle miel, ¿verdad?, para que pueda hacer un sabor agradable, ¿verdad? Esta planta tiene un sabor amargo, por eso es que mujeres embarazadas y que den lactancia no se puede tomar, ¿verdad?, por lo fuerte. Personas pequeñas o niños, mejor dicho, o personas adultas, es bueno que tengan mucha precaución, ¿verdad?, para esto, ¿verdad?, porque lo amargo sabemos que afecta mucho, ¿verdad?, es fuerte. Y desde ahí es donde también hace esa función diferente a las otras hierbas, porque lo amargo no solo, ¿verdad?, le ayuda al hígado y también le ayuda, ¿verdad?, a diferentes enfermedades, ¿verdad? Informando desde los territorios, reporta Isael Ramos. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redacción@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Llegamos al final de esta emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Gracias a ustedes por su atención y compañía. Gracias también a la red de corresponsales en México y Centroamérica por su gran trabajo. Les esperamos además en nuestra página, recuerden, www.vocesnuestras.org, para volver a escuchar cualquiera de las notas o la emisión completa y para compartir en sus redes sociales. Les acompañó Sandra Luz Cruz Fuentes en la conducción y edición de este informativo. Hasta la próxima semana. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.